Del glosario del arte, pero ahora del arte moderno. Sí, esa etapa del arte que se considera que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX hasta el advenimiento de nuestro santísimo minimalismo. Así es, y ahora toca analizar qué cosa es el constructivismo, una de las dos corrientes artísticas que se desarrollaron en Rusia y que optaba por la creación de un arte útil que pudiera integrarse con la sociedad, y se autonombraron por ello artistas ingenieros. Otra forma de decir que ellos querían ser un Bob el constructor. Y bueno, vaya, esa idea de querer hacer un arte útil, ¿no es más bien algo que se consideraría artesanía? Bueno, vamos a responder a esa pregunta más adelante. O quizá no. En fin, además, por otro lado, si eres un diseñador, les debes mucho a este grupo de artistas porque trasladaron sus actividades artísticas a la creación de todo tipo de diseño, desde publicitario hasta mobiliario. Lo que hizo que su trabajo dejara de ser arte, porque bueno, el arte no es diseño y el diseño no es arte. Lo siento mucho, diseñadores. En fin, vamos a dar comienzo a este nuevo capítulo del glosario del arte moderno. Bob el constructor. Bob construye, ¿podrán hacerlo? Bob construye, ¡sí podremos! Bueno, ahora sí vamos a pasar a la definición de qué cosa es el constructivismo. Pues bueno, el constructivismo fue un movimiento de vanguardia artística que se considera oficialmente iniciado en 1913, con el lanzamiento del manifiesto constructivista de Vladimir Tatlin. Y cabe resaltar que el constructivismo fue el contrincante del suprematismo, liderado por Kazimir Malevich. Y tenían una ideología bastante distinta. Por un lado, el suprematismo consideraba que el arte era muy espiritual y el constructivismo quería que el arte fuera muy utilitario. Pero bueno, vamos a analizar el suprematismo en otro capítulo y te voy a dejar el enlace aquí arriba para que lo puedas ver. Ahora bien, ideológicamente el constructivismo pretendía ser un arte funcional para la sociedad, un arte que se integrara a la vida de la población rusa, y así como el futurismo enfocaba su esfuerzo a exaltar la modernidad y la tecnología como los medios idóneos para el crecimiento de una nueva Rusia. Dado que la idea del constructivismo era hacer efectiva su presencia en la vida en general, este movimiento conjuntó artistas de diversa índole, así como diseñadores y arquitectos. Era muy similar al futurismo en el sentido de que el constructivismo era bastante nacionalista, aunque no tenía esas ideas radicales del futurismo tan ridículas. Y bueno, no eran machistas, que eso es otro punto importante. Pero si no has visto el capítulo del futurismo, para que entendamos esto de su misoginia, te voy a dejar también aquí el enlace arriba para que puedas ver ese capítulo. Entonces, pues, estéticamente se caracteriza por un estilo geometrizado, con formas puras definidas, lineales y planas, que lo llevan al grado de la abstracción total, completamente nada objetiva, porque lo que representaban los constructivistas en sus cuadros pues no tenía ninguna relación con la realidad o muy poca relación con la realidad. En ese sentido decimos que no era objetiva. Escultóricamente utiliza materiales industriales y comienza a adoptar el espacio como parte de la obra. Esto es muy importante porque gracias a esta idea de comenzar a tomar parte del espacio como parte de la obra, escultóricamente hablando, esto deviene en lo que es el minimalismo. En el capítulo del minimalismo, que también te dejaré aquí el enlace, podrás ver cuáles son las relaciones entre el constructivismo y el minimalismo. Como dato curioso, los constructivistas no se llamaban a sí mismos constructivistas, sino productivistas, puesto que ellos querían producir para la sociedad. Entonces, pues esa parte es pues algo curiosa, porque los historiadores terminaron por llamarlos constructivistas cuando en realidad ellos siempre se llamaron productivistas. No sé cuál es la razón y pues bueno, en este momento no nos importa, porque vamos a pasar directamente a las 3 características para poder entender el constructivismo. En primer lugar, renunciaron a los usos descriptivos del color, la línea, la masa y el volumen, y llamaron a utilizar materiales industriales reales. Esto último se ve más clarificado en sus producciones escultóricas.
Las exploraciones formales son uno de los centros de desarrollo del constructivismo, como parte de las vanguardias de la abstracción total. Si bien no todos los integrantes llegaron a tal grado de abstracción, vamos a ver algunos ejemplos más adelante donde podemos demostrar estos estudios formales en cuanto a la forma, la línea, el espacio, los planos, etc. Punto número 2. Se consideraban a sí mismos como ingenieros artistas, proclamando así la necesidad de que el artista contribuyera con arte útil a la sociedad para integrarla de lleno a la vida real. De hecho, una de las consignas del constructivismo es el arte en la vida, que era la favorita de Vladimir Tatlin. Esta fue la razón por la que este movimiento fue muy aceptado por parte del gobierno. Sin embargo, nunca fueron reconocidos como arte oficial, a pesar del evidente apoyo del régimen a sus integrantes. O sea, básicamente, el régimen andaba con los constructivistas, pero nunca le preguntaron si querían ser novios. Punto número 3, para poder entender el constructivismo. Los constructivistas, en su afán de hacer arte útil, concentraron esfuerzos en diseñarlo todo: mobiliario, tipografía, cerámica, hasta ropa y arquitectura. El constructivismo fue un movimiento que contribuyó ampliamente a formar el diseño gráfico y la comunicación visual como la conocemos al día de hoy. Y además, como dato extra también, en el campo de la arquitectura fueron muchos los proyectos, pero nulas las realizaciones. Vaya mediocridad. Pero es que estos artistas se piraban increíblemente con sus ideas cuando ni siquiera había dinero y tampoco había la tecnología para hacer sus proyectos. Pero bueno, vamos, soñar no cuesta nada, claro que sí. Así que vamos a pasar ahora sí a analizar a algunos artistas constructivistas. Y entonces vamos a comenzar con el padre del constructivismo. Y aquí tenemos a Vladimir Tatlin, muy joven el muchacho como para sacar esta ideología, incluso muy nacionalista. Y pues bueno, él podríamos decir que es el Bob el constructor del constructivismo. Entonces tenemos aquí a Vladimir el constructor justamente en su estudio, el jovenzuelo aquí lo tenemos. Y este fue uno de sus proyectos principales. Esta es el monumento a la Tercera Internacional. Este es uno de los bocetos que se hizo. Y fue justo uno de los proyectos que simplemente se planificaron y nunca se realizaron. Se expuso en una exposición internacional, por supuesto, como lo dice el nombre. Y solamente se llegó a hacer esta maqueta. Nunca se llegó a construir, como les digo. Simplemente fue uno de los sueños guajiros del régimen y de Vladimir Tatlin para poder exaltar a la Rusia en ese momento. Pero más importante para mí, desde mi punto de vista, mucho más importante, el aporte de Vladimir Tatlin es estas esculturas donde les menciono que se utilizan materiales industriales. Esta escultura que ya les mostré en el capítulo del minimalismo, que no se lo pierdan, se llama Contrarrelieve de esquina, y es el primer momento en que un artista escultórico toma como parte de la obra al espacio mismo. Entonces, esta exposición en la que se colocó esta obra fue una exposición en la que los suprematistas y los constructivistas se enfrentaron cara a cara para poder obtener el aplauso del público y de la crítica. Y Vladimir Tatlin resulta que se ensañó con poder colocar en esta esquina su obra. Para él era indispensable colocar justamente en esa esquina esa pieza. Estaba pensada exactamente para ese lugar. Pues bueno, el conflicto llegó a tal grado que pues se tuvieron que repartir algunos golpes para poder concluir esa exposición. Y al final terminaron colocando en diferentes salas a los suprematistas y a los constructivistas. Vaya pelea de niños. Aquí tenemos otras de las obras de Vladimir Tatlin en cuanto a la escultura constructivista, y podemos observar también estos aspectos formales y los materiales industriales que se están utilizando. Es definitivamente muy geométrica también. Otro de los trabajos ya entre pintura y escultura es justamente uno de estos pues que se llama relieve pictórico de Vladimir Tatlin, donde incorpora no solamente pintura sino también otros elementos tridimensionales como tipo collage, algo muy similar también a lo que hacía Picasso. Que también cabe resaltar justamente que el constructivismo toma mucha parte del cubismo. Y aquí podemos ver también algunos aspectos formales del constructivismo. Si bien todavía tenemos pues algunas formas muy indefinidas, todavía no tenemos esta exploración completamente formal de la obra.
Y también Vladimir Tatrin pues hizo algunas cosas que también eran bastante figurativas. Esto ya más hacia el arte objetivo. Por eso considero que sus aportes más importantes están justamente en la escultura. Y entonces aquí tenemos a Alexander Rodchenko, uno de los más importantes constructivistas y desde mi perspectiva personal, el mejor de todos y mi favorito, por supuesto, y persona que tiene la cara de estar emputado siempre, todo el día. Entonces tenemos aquí a Alexander Rodchenko. Él sí hizo unas exploraciones bastante formales acerca de la forma, de la línea, de todos estos aspectos geometrizados que podemos observar justamente en todo el trabajo del constructivismo. Y aquí tenemos justamente una de sus pinturas, ¿no? Vemos ya también las formas muchísimo más definidas, si bien vemos algunos degradados en la pintura, pero ya la forma está muchísimo más definida y más geometrizada, a diferencia de las pinturas de Vladimir Tatrin. El color también va a ser muy importante en las obras constructivistas, si bien conforme vamos avanzando en el desarrollo del constructivismo el color se va perdiendo, pero también hay mucha influencia del color con colores primarios. Y lo más importante aquí del trabajo de Alexander Rodchenko es sus estudios acerca de la línea. Esta fue una de las más grandes exploraciones que realizó Alexander Rodchenko a lo largo de su trayectoria, con planos completamente uniformes y justamente protagonizando en sus cuadros la línea. Y cabe resaltar también aquí uno de los enfrentamientos más importantes entre suprematistas y constructivistas, puesto que en el suprematismo Kazimir Malevich lanzó una serie de cuadros que se llamaron blanco sobre blanco, que por cierto Kazimir Malevich pues estudiaba mucho la forma cuadrada, entonces lanzó esta serie de blanco sobre blanco que ustedes podrán ver en el capítulo del suprematismo que les voy a dejar en las tarjetas. Pero en respuesta a ese cuadro de blanco sobre blanco y con este enfrentamiento que había entre suprematistas y constructivistas, pues llega Alexander Rodchenko y presenta su pintura no objetiva o negro sobre negro en 1919. Aquí tenemos la pieza de blanco sobre blanco de Kazimir Malevich. Y pues bueno, obviamente era un enfrentamiento ideológico y también en cuanto a técnica formal, por supuesto. Bueno, como les mencionaba, también el aporte en el diseño del constructivismo fue muy fuerte y Alexander Rodchenko no se quedó atrás y realizó también producciones publicitarias como esta, que justamente es muy famosa. Y todavía más curioso aún, Alexander Rodchenko diseñó los pósters para la película del acorazado Potemkin, porque pues bueno, también en el constructivismo había cineastas. Y también bastante curioso es el hecho de que él tuvo un desarrollo en la fotografía muy importante. Y vemos también aquí características formales del constructivismo. O sea, este aspecto geometrizado se sigue viendo en esta fotografía. Y la importancia de las proyecciones lineales y de las formas muy definidas. Él contribuyó mucho en cuanto a los cambios de perspectiva en la forma de tomar las fotografías. Y pues bueno, se nota mucho esa influencia de lo formal en su trabajo fotográfico. Ahora, como les mencionaba también, el constructivismo, a diferencia del futurismo, fue un movimiento que tuvo mucha aceptación de las mujeres. Aquí no había discriminación de género. Cualquier persona que quisiera apoyar al constructivismo y al progreso de la Rusia, pues era aceptado. Y entonces tenemos el ejemplo de muchas mujeres que también trabajaron en esta construcción de este arte. Aquí tenemos a Alexandra Exter. Entonces ella también realizó muchas producciones pictóricas, pero y pues bueno, también podemos ver aquí cómo se está trabajando la forma y el color, que era muy importante también en su trabajo pictórico. Colores primarios como rojo, amarillo y azul. Y bueno, tenemos ahí algunos secundarios. Por supuesto, el blanco y el negro siempre van a ser importantes. Pero también en el desarrollo del diseño, Alexandra Exter trabajó mucho para lo que implicaría el teatro y la coreografía. Entonces diseñó muchos vestuarios muy al estilo constructivista y también diseñó incluso telones para los teatros. Como esta cortina que es del Kamenry Theater en Moscú.
Y aquí podemos ver algunos de sus diseños. También la influencia geométrica se nota demasiado, es muy importante aquí. Y este fue un vestuario para la obra de teatro de Romeo y Julieta en 1921. Como otra exponente del constructivismo tenemos a Olga Rosanova. Ella también fue pintora. El aspecto geometrizado también aquí se ve mucho más marcado en el trabajo de Olga. Y pues bueno, seguimos también con Bárbara Stepanova. Otra mujer igualmente que no solamente hizo sus trabajos en la pintura, que por cierto era una pintura también bastante figurativa, todavía no se terminaba de desligar del figurativismo, pero más importante aún fue que Bárbara Stepanova trabajó mucho en el diseño de la ropa, en el diseño pues de fashion, ¿no? De la moda. Y tenemos aquí justamente la moda rusa que ella fue diseñando y que se llegó a producir para poder, pues en este caso estos son uniformes deportivos y se llegaron a producir justamente para el deporte en Rusia. Otro de los personajes importantes también para el constructivismo fue el Lissitzky. Él fue un artista bastante versátil también, trabajó en la pintura y sus estudios de la forma y de la línea son todavía más rigurosos. Él tiene una forma de pintar y también yo creo que de pensar demasiado estructurada que se nota muchísimo en sus trabajos. Es el tipo de pintura que a mí más me gusta. Yo también soy muy estructural en la forma de representar y de pensar, y me llama mucho la atención cómo el orden y la colocación de sus formas en sus pinturas es demasiado precisa. Y otro de los trabajos que él también llegó a realizar fue en tipografía, en apoyo de este proceso del progreso del diseño. Entonces trabajó mucho en tipografía y en editorial. Y justamente podemos ver aquí también estos aspectos muy formales del constructivismo ruso. Por otro lado, también fue fotógrafo y hizo aportes en el fotomontaje, que también son aspectos muy curiosos, donde también por supuesto integra todas estas ideologías de la forma, el espacio y la línea del constructivismo. Y pues bueno, eso sería algunos ejemplos para poder entender muy bien lo que es el constructivismo. Y pues bueno, desafortunadamente, como todas las historias de amor, no tienen un final feliz y todo se acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Pues al final los constructivistas dejaron de ser reconocidos por el régimen ruso y Stalin se fue a conseguir la novia más fea del pueblo, es decir, el realismo socialista, que además a esta sí la hizo su novia oficial. Vaya, qué tristeza. Pero bueno, este es el capítulo del constructivismo. Les voy a invitar como parte de esta despedida a que puedan acceder a mi página web de academia.com, donde van a poder encontrar entrevistas con artistas y muchos artículos de opinión. Y además también les invito a seguir mi curso de cómo ganarse la beca del FONCA o cualquier otra beca de producción artística. Finalmente te invito a que te suscribas al canal. Vas a poder encontrar el botón de suscripción aquí abajo, y de este lado vas a encontrar un video que seguramente va a ser de tu interés. Continúa con esta serie del glosario del arte moderno y nos vemos en la siguiente.